Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos todos una vez más a este programa que se llama Hombres con Propósito, de Life and Strength, Vida y Fortaleza. Mi nombre es Rubén Estrada y estoy aquí encantado de saludarlos otra vez, otra semana más en los que tengo la oportunidad de dirigir este esfuerzo de conjunto de Life and Strength, agradeciéndole como siempre a nuestros pastores, a nuestros pastores. Perdón, un segundo, déjenme, ¿cómo se llama? Acomodar esto. Muy bien, perfecto, sí, listo. A nuestros pastores, a nuestros amigos, a nuestros pastores dirigentes, que es la pastora Lorena Guillén, el señor Ibardo Acosta, y a nuestros pastores encargados de nuestra iglesia, que es el pastor Rafael Mitre y la pastora Griselda Enríquez. Siempre es un placer saludarlos, amigos, bienvenidos. Disculpen un poco el retraso. Tijuana me jugó chueco el día de hoy con el tráfico, pero ya estamos aquí y hoy vamos a hablar del capítulo 40 de este libro que hemos estado analizando en las últimas semanas, que es Conforme al Corazón de Dios, 70 características de liderazgo extraídas de la vida del rey David, editado por Caligrama, es escrito por Fernando Baeza. Muy bien, y hoy nos toca el capítulo 40, que es: un hombre conforme al corazón de Dios posee un corazón arrepentido. Pero antes de empezar con este análisis, me gustaría, como siempre, elevar una plegaria, elevar una plegaria para que nos dé el Espíritu Santo de entendimiento, nos dé palabra, nos dé sabiduría y también nos dé hoy un poquito de consuelo. ¿Ok? Antes también de empezar, me gustaría reiterarles nuestras bendiciones y el pésame a nuestra pastora Lorena Guillén, a nuestra fundadora, la señora Lorena Guillén, por la pérdida que sufrieron la semana pasada con su familia. Estamos con ustedes, estamos para ayudarles en que requieran, y como siempre, esperando que las bendiciones que ella otorga siempre para nosotros en este mundo se le multipliquen y que le dé pronta resignación y un aliviado consuelo por la pérdida que sufrió en esta semana por parte de su hermana. Muy bien, entonces, una vez concluido esta pequeña introducción, pues vayamos con el capítulo 40. Un hombre conforme al corazón de Dios posee un corazón arrepentido. Y para este análisis me voy a regresar al capítulo 39. Como saben, este libro tiene la característica de que va engarzando, va encadenando un capítulo con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. En la semana pasada, si ustedes recordarán, hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios es honesto ante la evidencia de su pecado. Y platicábamos de que un hombre no niega su pecado, se arrepiente de él y acepta las consecuencias de lo mismo. Entonces, esa aceptación de las consecuencias, esa aceptación del arrepentimiento, esa aceptación de las consecuencias nos lleva al arrepentimiento. Posee un corazón arrepentido. Entonces tenemos tres características entonces sobre esta situación. Porque si ustedes recuerdan, también el capítulo pasado hablábamos de que un hombre con esas características de liderazgo, pues lo que busca es tener ahí una situación particular, de una situación en lo espiritual, que lo lleva a aceptar ese tipo de errores. Y como ustedes saben, el momento en que un hombre acepta sus errores y un hombre se arrepiente de los mismos, es un momento en donde podemos entrar en cierta comunión con el Señor y poder tener una espiritualidad mucho más sana de esta situación. Y esto es lo más importante en este momento para poder analizar adecuadamente este capítulo. Posee un corazón arrepentido. Lo hemos platicado en las ocasiones anteriores también en el análisis de este libro, es de que muchas veces creemos que podemos engañar a Dios o a nuestro prójimo e inventamos situaciones
o no analizamos adecuadamente la situación y creemos que con decir una pequeña mentira por aquí, una pequeña mentira por allá, podemos olvidarnos de la culpa que sentimos por haber cometido un error o un pecado. Y no nos arrepentimos, nunca aceptamos esa responsabilidad, nunca aceptamos esa culpa. ¿Y qué sucede después? Bueno, sucede lo que obviamente lo más lógico que pueda suceder en esas situaciones. Al no aceptar tus culpas, al no aceptar tus responsabilidades, al no arrepentirte de tu acción errónea o de tu pecado, pues vuelves a caer en él, porque no hay un proceso de autoanálisis, no hay un proceso de contrimiento, me parece, sí, dice contrimiento la palabra, en donde, de contrición, perdón, donde tú con Dios aceptas tu error, aprendes de él y te arrepientes de esa situación. Entonces, esas fallas humanas, como hemos platicado y como lo son todas, nos implican ingresar a un círculo vicioso, un círculo pernicioso, donde estamos cometiendo el mismo error una y otra y otra y otra vez, y es porque no nos arrepentimos de lo que hicimos. No importa si es una falta chiquita, grande, que no hay faltas chiquitas y grandes, hay faltas. Y esa falta nos va a ocasionar un perjuicio mayor conforme va pasando el tiempo. Es por eso es bien importante, muy importante, entender que el arrepentimiento es el primer paso para el aprendizaje y el primer paso también para aspirar a una espiritualidad sana, una espiritualidad completa, una espiritualidad cercana al Señor. Y bueno, vamos a leer un pequeño párrafo, es la página 172 y leo al texto, es: el pecado de alguien que dice representar a Dios es más grave y profundo que aquel que no lo conoce. Es decir, si nosotros nos presentamos como siervos del Señor y pecamos, es un pecado grave, pero más grave aún es el que nos presentemos con este tipo de situaciones y que pequemos, ¿ok? Con nuestros pecados podemos hacer que otros blasfemen en nombre del Dios, y los alcances de estos pueden traer desastrosos resultados para la seguridad personal y de quienes nos rodean. Debemos esperar, porque llegará con toda seguridad el fruto de las funestas decisiones. Es correcto. O sea, aquí, para concluir el capítulo, lo único que yo tendría que aportar es: no solamente el no arrepentirnos nos va a ocasionar que no aprendamos la lección y sigamos cometiendo ese mismo error una y otra vez. No estamos arrepintiendo, no estamos pasando por ese proceso de aprendizaje que solamente nosotros podemos aprender, porque al final de cuentas no engañamos a nadie y Dios tampoco se deja engañar, ¿no? Entonces, el no pasar por ese proceso de aprendizaje nos cuesta, porque al no arrepentirnos volvemos a caer en esa actitud perniciosa. Pero aún peor es de que a la persona o a las personas... ¿Qué tal, pastora Virbella? ¿Cómo está? Perdone. Hola, señora Marichuy, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenidos. A las personas a las cuales están cerca de nosotros y que también están siendo afectadas por nuestra mentira, por nuestro engaño, por nuestro pecado, ellos también se verán afectados por lo mismo. Y bajo esas circunstancias no se puede crear una espiritualidad sana, no se puede crear una cercanía con el Señor. Tenemos que tener un corazón arrepentido de nuestros errores. Nadie es perfecto, nadie nos juzga, solo nos juzga el Señor. Y a partir de ahí tenemos que entender que la mejor manera de construir una relación con el Señor y la mejor manera de construir una espiritualidad sana es teniendo un corazón arrepentido. Muy bien, vayamos al capítulo 41, que es: un hombre conforme al corazón de Dios es consciente de su necesidad espiritual. Y esto también va engarzado al capítulo anterior. Ya hablamos del arrepentimiento, ahora hablamos de la necesidad espiritual que debemos de tener. ¿Qué sucede? Hay veces, en el papel, en la plática, suena muy sencillo: arrepiéntete,
y en ese momento pues tú tendrás un aprendizaje que te servirá para toda la vida. Pero no es tan sencillo, no es tan fácil. ¿Cuántas personas? Es un proceso complicado para muchas personas el arrepentirse, aceptar sus errores y aprender en consecuencia. Y a veces perdemos el enfoque de que no tenemos que hacerlo solos, sino que cuando es nuestra infinita incapacidad de aprender una situación como la que estamos platicando, como la cuestión de un pecado, la consecuencia de cometer pecados, y no podemos arrepentirnos o no nos arrepentimos, es porque no estamos conscientes de la necesidad espiritual que necesitamos. A veces el primer paso para arrepentirnos es entender y ser humildes ante la sabiduría del Señor, y entender que sin Él y por ende la conexión con Él no podemos llevar a cabo ese aprendizaje, y por ende, al no tener ese aprendizaje, al no ser conscientes de la necesidad espiritual que estamos buscando, seguimos cometiendo errores y por supuesto seguimos cometiendo pecados con las funestas consecuencias que lleva el constante caer en ese tipo de situaciones. Un hombre conforme al corazón de Dios es consciente de su necesidad espiritual porque entiende que no lo sabe todo, que nunca va a poder apartar su vida del camino del Señor, y por consiguiente siempre va a tener esa avidez de conocimiento, esa avidez de sabiduría, esa avidez de estar cerca del Señor para poder mantener el enfoque de tener una espiritualidad sana. Y esa espiritualidad sana solo se consigue siendo humilde ante la misma necesidad de aprendizaje que tenemos de todos los caminos de Cristo. Es bien interesante este tema porque hablamos de dos situaciones. Hablamos de aprendizaje, por un lado, y de arrepentimiento, pero también hablamos de necesidad espiritual. Y si ustedes las ponen en una balanza, la balanza va a quedar perfectamente equilibrada, porque mientras tengas una necesidad espiritual y te arrepientas, vas a poder encontrar el equilibrio a tu vida espiritual, a tu vida sana, y vas a poder enfocarte mejor en los caminos del Señor. Recordemos que el rey David, ya en un proceso que es donde se basan estas lecciones de liderazgo que él ejercía, él era una persona con fe, una fe inquebrantable, pero también una persona que tenía fallas, y él era consciente de sus fallas, era absolutamente consciente de sus fallas, y sabía que sus pecados que cometió en su juventud, mientras recuperaba el reino, cuando ya fue líder, no dejó de cometer fallas, y era consciente que esas fallas lo hacían totalmente humano, pero él entendía que Dios no busca... No, voy a cambiar la frase. Él entendía que Dios nos creó imperfectos y que íbamos a cometer errores y caer en muchas tentaciones. Lo que David sabía que Dios no permitía era que no nos arrepintiéramos y que no aprendiéramos de esas situaciones. Y el mismo David lo fue entendiendo porque él tenía una fe inquebrantable, no negociable ante los designios del Señor. Y esa fe inquebrantable se reflejaba estrictamente en esa necesidad espiritual, en esa necesidad de guía constante, y él buscaba satisfacer esa necesidad espiritual teniendo una sana relación con el Señor. Es bien interesante este tema, espero haber sido lo más claro posible, porque a veces me supera la parte un poquito que ya va hacia la teología, pero es bien interesante esta situación, es bien interesante esta parte. Este capítulo es muy bonito, y recordemos, el rey David fue un líder grandioso en la historia bíblica y nos dejó muchas enseñanzas. Hoy platicamos de tener un corazón arrepentido y ser conscientes de nuestra necesidad espiritual. Por lo pronto, pues me despido. Ha sido un placer estar con ustedes. Les agradezco a las personas que se hayan conectado, síganlo haciendo, recordándoles que toda esta semana
tenemos contenido para ustedes. Mañana a las 6:30 de la tarde, nuestro pastor Rafael Mitre dirigirá el servicio de adoración y alabanza en nuestra iglesia Life and Strength, ubicada en la avenida San Blas, 3781 en la colonia Murúa, a partir de las 6:30 de la tarde. El miércoles nuestros pastores invitados de Santana, California, los pastores Ramírez, el pastor Rafael Ramírez y la pastora Jacqueline Ramírez, orarán por nosotros en nuestros matrimonios. El día jueves, nuestra pastora Lorena dirigirá el estudio de la palabra de Dios con Primera de Crónicas 19, me parece. Y el día viernes, nuestra pastora Griselda Enríquez dirigirá la oración de intercesión por todas las peticiones que tengamos para esta semana y para las siguientes. Y el día domingo tendremos servicio otra vez en nuestra iglesia allí en Campestre Murúa a las 11 de la mañana. Así que tenemos toda una semana llena de contenidos, una semana toda completa de bendiciones para ustedes. Yo me despido, que tengan un excelente día, que la pasen muy bien, una bendecida semana y gracias por acompañarnos. Bendiciones a todos, que la pasen muy bien.